Una de las características del periodo revolucionario en América es que una serie de personas de la élite de los distintos lugares va a empezar a dedicar su vida a la política y a la vida militar. Y un ejemplo muy importante en el caso del Río de la Plata fue el de un porteño, Manuel Belgrano, que era el hijo de un rico comerciante de Buenos Aires, que va a dejar toda su promisoria carrera como abogado del consulado de comercio y dentro de la burocracia para lanzarse de lleno a la vida revolucionaria a partir de 1810. Sí, la vida de gran parte de esta élite se había visto ya conmovida con las revoluciones, con las invasiones británicas en 1806 y 1807 que los fuerza a tomar un rol para el que no estaban preparados. Manuel Belgrano era un capitán de milicias que, como él mismo confiesa, no tenía ni idea de cómo manejar un arma ni de cómo manejar una tropa y que de repente tuvo que contratarse él mismo con su dinero un sargento para que le enseñe a manejar a su compañía porque la guerra había llegado y tenía que cumplir un rol. Pese a esa falta de preparación que él siempre confesó y admitió de manera muy cándida, se puso a leer táctica, se puso a leer libros de estrategia e intentó asumir un rol durísimo como es el de ser un general en jefe para una expedición por la revolución. Y eso va a ir muy mal en la primera campaña que le toca dirigir, que es al Paraguay, en la cual es derrotado. Pero luego, pese a eso, que le valió unas enormes amarguras, ser enjuiciado, ser acusado de varias cosas, luego de eso va a tener dos momentos trascendentales para la revolución. Y justamente lo paradójico es que son dos desobediencias al gobierno. La primera es cuando en 1812, en Rosario, él va a enarbolar por primera vez lo que él creó como la bandera de esas provincias unidas, que luego el gobierno le va a prohibir enarbolar nuevamente, porque se suponía que las provincias unidas no estaban buscando la independencia en ese momento. Y luego, cuando va hacia el norte a tratar de salvar un desastre que había ocurrido, que era el desastre de Huaki, en el cual el ejército peruano estaba avanzando sin ningún tipo de resistencia sobre el noroeste de las Provincias Unidas, él va a recibir una orden fatídica que es de retroceder con el ejército hasta Córdoba, cediéndole medio territorio al enemigo, y él va a decidir resistir en Tucumán, una batalla desesperada que no tenía muchas chances de ganar, y efectivamente logra triunfar y salva la revolución. Después de eso, Belgrano, bueno, fue enviado hacia el Alto Perú para tratar de volver a ocupar esa obsesión de Buenos Aires, que era controlar todo el territorio de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Fracasa, es derrotado, vuelve y cambia su rol de militar por esto de estar siempre al servicio de la revolución. Lo mandan de diplomático a España y a otros lugares de Europa para tratar de negociar alguna solución política con el cambio que había habido en Europa, que era la caída de Napoleón y el regreso de Fernando VII al trono. Entonces le pedían que negociara o la independencia absoluta, que suponían que el reino iba a admitir, aunque sea lo que llamaban la libertad civil de las provincias, es decir, la autonomía dentro de la monarquía. Fernando se negó a tomar ninguna de esas decisiones, digamos, era o rendirse o nada. Belgrano vuelve después de esta misión fallida en Europa con un cambio ideológico, es decir, él que había sido un fuerte partidario de la República en los primeros años, ahora se ve imbuido de las ideas europeas del giro conservador que se dio después de la derrota de Napoleón, con la creación de la Santa Alianza de las monarquías europeas, que condenan a cualquier gobierno surgido de una revolución o que sea republicano, y cree que quizá un cambio monárquico puede ser una forma de salvar a la revolución y que también le dé un orden que hasta entonces la revolución no había tenido. Entonces cree que un rey para el Río de la Plata puede ser una buena opción, pero lo novedoso de la oposición de Belgrano, ya que otros también creían lo mismo, es que él cree que el rey puede ser un rey americano y por lo tanto recuperar algún descendiente de los incas para crear un reino en el cual sea una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria, en la cual el rey sea simbólicamente un inca. Y ese plan lo lleva al Congreso que en 1816 declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, con la idea incluso de incluir a Cusco en ese posible nuevo estado que se estaba creando, y el plan de hecho obtiene bastante apoyo, si bien algunos lo consideran ridículo y creen que es imposible eso, hay un momento filo-indigenista muy fuerte en el cual se recupera la idea de los incas como los antecesores. Dicen, nosotros que descendemos de los conquistadores, sin embargo, nos tenemos que filiar con los indígenas, con los Sí, vencidos, y aparece un momento muy interesante. ese plan en definitiva se termina abortando porque se impone la visión de la logia Lautaro, en la cual había que más bien promover la campaña de liberación de Chile, y eso implicaba otro tipo de recorrido
hacia la liberación de América. Y en ese plan nuevo a Belgrano le cabe un rol secundario y bastante ingrato, porque todos los recursos económicos y militares se van a ir hacia la campaña de Chile liderada por San Martín, y Belgrano va a quedar un poco como un jefe de retaguardia en Tucumán, con un ejército cada vez más muerto de hambre, cada vez más desmoralizado, y de hecho ya no va a combatir más en contra de los realistas, sino que el gobierno lo va a empezar a usar, el directorio lo va a empezar a usar un poco como policía interno de las Provincias Unidas, es decir, que le toca ir a resolver los motines, las revueltas, las revoluciones, y finalmente a luchar contra las montoneras, cosa que desmoraliza por completo ese ejército. A Belgrano mismo lo termina amargando profundamente, le quebranta la salud y va a morir muy joven en 1820.